Hola a todos, bienvenidos a una serie, a una edición más de esta serie sobre entrevistas de historia del pensamiento económico. Intenté hacer la serie, la intenté hacer por orden cronológico, al final ha sido un desastre porque me equivoqué y Adam Smith lo subí hace nada, pero bueno, vamos a intentar remediarlo en estos últimos vídeos que quedan y hoy venimos a hablar sobre John Maynard Keynes y para ello tenemos a Juan Ramón Rayo, que los que me seguís ya sabéis que es un autor al que conoce bastante, ha dado alguna charla sobre sus ideas. Todos conocéis a Rayo, él es doctor en economía, es profesor en diversos centros de estudios, en el IE, en UFM, en OMA. Además es analista económico en medios de comunicación, sobre todo pues, conocéis la columna que tiene desde hace tiempo ya en el Confidencial y tiene su propio canal de YouTube en el que también podréis encontrar este vídeo. Y nada más, Juan Ramón, muchísimas gracias como siempre, ya es la segunda vez que estás aquí y ya sabes que yo te lo aprecio muchísimo. Nada, muchas gracias a ti por la invitación y felicidades por esta serie de entrevistas que creo que son muy interesantes. Sí, la verdad que yo creo que están gustando y yo creo que la idea de las entrevistas es, evidentemente no en media hora no nos da para explicar todo el pensamiento de un autor, pero por lo menos yo creo que podemos hacer una breve introducción que le anime a la gente a informarse algo más, ¿no? Y para empezar con esa breve introducción, yo creo que siempre es importante, quizás no tanto entender la vida del autor, que si quieres comentar alguna cosa, pues también está bien, sino sobre todo que nos cuentes en qué contexto intelectual, sobre todo, ¿no? Pero también histórico, ¿no? Con quién conversa, a quién le rebate y en definitiva, ¿no? Cómo genera toda su obra Keynes. Bueno, a ver, a Keynes lo podríamos describir en su juventud como un economista que nace en un clima propio de la Inglaterra victoriana y en parte, pues también cabría decir que Keynes se rebela contra muchas de las instituciones clásicas típicas de la Inglaterra victoriana. Se rebela, por supuesto, contra la austeridad presupuestaria, se rebela contra el patrón oro, se rebela contra el ahorro. Recordemos que la Inglaterra victoriana, el capitalismo victoriano, se fundamentaba en eso, en la austeridad, en el ahorro y en la acumulación de capital a través del ahorro. Entonces, Keynes ya va desarrollando ideas que son contrarias a este consenso social, político y económico de la época. Posteriormente, conforme van avanzando los años, también hay que tener en cuenta el muy complicado, interesante, como lo queramos calificar, contexto de nuevo político y económico que vive Keynes. Keynes atraviesa la Primera Guerra Mundial y se tiene que enfrentar a los problemas de la reconstrucción europea tras la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde publica una obra que, bueno, Keynes ya tenía fama en su momento, pero esta obra desde luego le dio todavía más fama, que fue Las consecuencias económicas de la paz. El libro que incluso los críticos con Keynes dicen que acierta, ¿no? Donde acierta, donde de alguna manera es capaz de anticipar efectivamente las negativas consecuencias que tendría la humillación de Alemania en el Tratado de Versalles. Yo, la verdad que con esa tesis, como nota al margen, con esa tesis de Keynes no termino de estar tampoco muy de acuerdo. Creo que ahí hubo un poco de profecía autocumplida y que Keynes contribuyó a envenenar el ya complicado clima también social y político de la época, ¿no? Imaginad, por hacer un paralelismo, que en la anterior crisis económica, cuando Alemania y Grecia estaban tan tensionadas entre sí y Alemania quería imponer políticas de austeridad a Grecia y Grecia se rebelaba y decía que no, que ellos tenían razón, que tenían que aplicar políticas de austeridad. Imaginad que hubiese surgido o que el economista alemán más prestigioso del país, incluso el economista más prestigioso de Europa, se posicionara del lado de Grecia y dijera que Alemania pues, que estaba aplicando políticas suicidas, desastrosas, que los griegos tenían razón, que Varoufakis lo estaba haciendo genial. Pues claro, eso habría envalentonado muchísimo a los griegos para reafirmarse en esa línea. Entonces, en parte, las consecuencias económicas de la paz fue eso, fue el economista inglés más importante de la época, del lado vencedor, diciéndoles al lado perdedor a los alemanes que tenían razón, que los estaban humillando, que no podían pagar las reparaciones militares y que por tanto, pues que no hicieran nada de lo posible por pagarlas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pensemos que ya eso marca
pues el curso político-económico de Europa y también de Estados Unidos. La década de los años 20 es una década no solo de reconstrucción política, sino también de reconstrucción monetaria, de reconstrucción del patrón oro, yo diría en unas condiciones bastante chapuceras, y Keynes también va forjando su pensamiento durante esa reconstrucción del patrón oro y sobre las dificultades que tienen las economías, sobre todo Inglaterra, pero no solo Inglaterra, de capear con un tipo de cambio sobrevalorado y, por tanto, con el estancamiento económico que ello produce dentro de una economía donde además la rigidez salarial a la baja pues era mucho mayor debido a los mayores niveles de sindicación en los años 20 que durante las décadas previas. Pero sobre todo la década que marca, bueno, todas la marcan, ¿no? Pero todas lo marcan, pero la década que nos lega al Keynes más famoso es obviamente la década de los 30 con la Gran Depresión, que en parte es una Gran Depresión que encuentra sus raíces en la década de los años 20 y en la mala gestión de la reconstrucción política y económica tras la Primera Guerra Mundial. Y la Gran Depresión, claro, marca crucialmente el pensamiento de Keynes, en general de todos los economistas de la época, y también lleva a que Keynes pueda culminar su obra intelectual con un libro que parece un libro escrito ad hoc para solucionar la Gran Depresión y que, por tanto, también influye de manera muy determinante en el pensamiento económico subsiguiente. No es exagerado decir que Keynes es el economista, algunos dicen que es el padre de la macroeconomía, quizá esto pueda ser exagerado, pero desde luego es el economista más influyente del siglo XX. Y si, bueno, tú comentabas, ¿no?, ese nacimiento en la Inglaterra victoriana y cómo de alguna forma parte de su obra también la dedica a criticar algunas de las ideas pues, más establecidas hasta el momento, ideas económicas. Y en ese sentido, ¿no?, según tengo entendido, bueno, su obra principal, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, digamos, es una obra en la que se dedica a criticar las ideas de los principales autores clásicos, las principales ideas económicas clásicas. No sé si efectivamente esto es así y cuáles crees tú o cuáles podríamos destacar que son las críticas más relevantes. Bueno, aquí existe un cierto punto de adanismo en Keynes, adanismo impostado, diría yo, porque básicamente lo que viene a decir Keynes es esto que estoy escribiendo yo no lo ha escrito nunca antes nadie, y además todos los que me han precedido pues más o menos pensaban lo mismo y los podemos agrupar dentro de la economía clásica. Hombre, esto es una simplificación gigantesca, ¿no? Es algo parecido, por cierto, a lo que hace Adam Smith con el mercantilismo, ¿no? Adam Smith también, cuando escribe La riqueza de las naciones, dice: voy a criticar a todos los economistas que me precedieron y todos ellos son mercantilistas y forman parte de la misma escuela intelectual. Lo cual pues es una simplificación, es crear un muñeco de paja que, bueno, pues si tiene ciertas ideas estilizadas, ciertas líneas de pensamiento compartidas, pues puede tener sentido, pero en el caso de Keynes, sobre todo dibujó una caricatura. Básicamente lo que vino a decir Keynes es lo siguiente: los economistas clásicos no se han dado cuenta de que puede haber desequilibrios económicos persistentes dentro de la economía, porque presuponen que existe un mecanismo de ajuste automático dentro de las economías. El elemento que para Keynes era el origen de las distorsiones era la fluctuación de la inversión, ¿no? Keynes era muy escéptico con que los flujos de inversión, que dependían de las expectativas, de los espíritus animales, de la tasa de beneficios, de la eficiencia marginal del capital, como él la denominaba, de la tasa de beneficios esperada, él temía que esos flujos de inversión fueran muy inestables. Tanto inestables a corto plazo, porque si nos sometemos a ciclos maníaco-depresivos, ¿no? Ahora estamos eufóricos, ahora estamos deprimidos, pues cuando estamos eufóricos todo el mundo quiere invertir, cuando estamos deprimidos nadie quiere invertir. Cuanto también y sobre todo, y de hecho este es el tema de la teoría general, tema que a veces pasa desapercibido, a largo plazo él temía que las oportunidades de inversión se iban a ir agotando, ¿no? Pues ya hemos invertido en todo lo que es rentable y no queda nada donde invertir. Entonces, tanto la inversión a corto plazo como la inversión a largo plazo, la inversión a corto plazo sería fluctuante, a largo plazo sería decreciente, y esa reducción de los flujos de inversión era amplificada a través del famoso multiplicador del gasto, multiplicador
que traslada pues, los flujos de inversión o las decisiones, mejor dicho, de gasto en inversión, las traslada en forma de creación de renta que es adicionalmente consumida, pero si no creas renta, pues no se genera consumo, y si no generas consumo vas generando un ciclo de destrucción de rentas y de destrucción de consumo. Entonces, Keynes pensaba que el consumo era más o menos estable y, claro, al ser más o menos estable, el multiplicador era estable, y si caía mucho la inversión y el multiplicador era estable, pues claro, si cae la inversión en 100 y el multiplicador es 2, pues el PIB cae en 200. Si el multiplicador fuera estable en 4, cae la inversión en 100, pues el PIB se contrae en 400. Entonces, como digo, Keynes temía que estas fluctuaciones de la inversión a corto plazo y ese declive de la inversión a largo plazo fueran amplificadas a su vez por la creación y destrucción de rentas y de gasto en consumo dentro de la economía, y que eso generara depresiones a corto plazo y estancamiento secular en el largo plazo. Y esto lo contraponía con las ideas de la economía clásica, porque la economía clásica, según la descripción que hace Keynes, que tampoco es así, porque ya muchos otros economistas antes de Keynes ya estaban trabajando sobre ideas similares a las suyas, pero según la descripción que hace Keynes de la economía clásica, los clásicos presuponían que esto no podía suceder. ¿Por qué? Pues básicamente porque imaginemos que cae la inversión. Pues si cae la inversión, decían los clásicos, caerán los tipos de interés. Y si caen los tipos de interés, ¿qué sucederá? Pues que por un lado habrá mayores incentivos a invertir, porque tipos de interés más bajos, mayor facilidad de obtener financiación, menor es el coste de oportunidad del capital que tienes que rentabilizar con las inversiones y por tanto mayor propensión a invertir. Y a su vez, si no se invierte lo suficiente, claro, si baja el tipo de interés, se remunera menos el ahorro y por tanto, si remuneras menos el ahorro, más gente consumirá. Con lo cual, lo que dejamos de invertir o se traduce en otras inversiones por la inducción de los menores tipos de interés, o se traduce en más consumo. Y por esa vía estabilizamos el gasto agregado dentro de la economía. Pero Keynes decía, esto no es así, porque el tipo de interés no depende de las interacciones entre la demanda de inversión y la oferta de ahorros. El tipo de interés depende sobre todo de la preferencia por la liquidez, es decir, de el ansia que tengamos de tener activos líquidos, esencialmente dinero. Entonces, si la gente tiene mucha ansia por tener activos líquidos, y es lógico que tenga esa ansia porque el dinero te permite mantener tus opciones abiertas, y por tanto en momentos donde pues, haya mucha incertidumbre, o en momentos en los que esté creciendo el PIB y necesitemos más liquidez para hacer transacciones, o en momentos incluso donde los tipos de interés estén muy bajos y por tanto el precio de los activos esté muy alto y busquemos un refugio ante el previsible pinchazo de la burbuja de activos en la liquidez, pues el tipo de interés dependerá de esa preferencia por la liquidez. Por tanto, aunque se desplome la inversión, si la gente se refugia en activos líquidos, si la gente no invierte, pero tampoco consume y tampoco compra otros activos financieros, sino que lo que hace es comprar dinero, activo real líquido, pues entonces no se trasladará ese gasto ni en consumo ni en inversión, con lo cual habrá una reducción neta del gasto agregado y, por tanto, de la producción agregada dentro del esquema keynesiano, donde además precios y salarios eran rígidos y era aconsejable, de hecho, que fueran rígidos. Tú mencionabas digamos, en la primera respuesta que a Keynes se le ha podido considerar, ¿no?, el padre de la macroeconomía, o por lo menos, decías, uno de los autores más influyentes, sino el más influyente del siglo XX. Efectivamente, ¿no?, hay un subcampo de la macroeconomía que se llama economía keynesiana. Hay una serie de autores y bueno, que han estado desarrollando esas ideas. Entonces me gustaría quizá que nos contases cuáles son las ideas de Keynes que han sobrevivido y que, entre comillas, se han integrado en lo que podemos considerar el mainstream, ¿no? Esas digamos, ideas más generalizadas hoy en día y más transversales a cualquier corriente de pensamiento económico. Y quizá también cuáles se han matizado, ¿no? O incluso directamente, pues bueno, se han desechado. Sí, a ver, hoy en día realmente lo que llamamos economía neokeynesiana, que es el paradigma predominante en macroeconomía, no es tanto una reelaboración estricta de las ideas de Keynes,
sino que es más una especie de reelaboración de las intuiciones principales de Keynes. ¿Cuáles sean las intuiciones principales de Keynes? Los mercados no alcanzan el equilibrio por sí solos, hay fricciones que impiden que los mercados alcancen el equilibrio, al margen de las fricciones que considerara Keynes, que no tienen por qué ser las que se establezcan en los modelos neo-keynesianos hoy al uso, que además tampoco existe un consenso neo-keynesiano. Dentro del neo-keynesianismo, pues cada uno tiene sus ideas de por qué existen esas fricciones y pueden ser economistas o pueden tener perspectivas muy enfrentadas aún dentro del mismo paradigma de que los mercados, digámoslo así, nos ajustan solos. Y la otra intuición de Keynes es que hace falta una política monetaria, pero sobre todo fiscal, activista, para darle un empuje a los mercados y conseguir que los mercados alcancen ese equilibrio macroeconómico. Ese es el paradigma a día de hoy predominante. Y eso pues tiene que ver con Keynes lo justo, ¿no? ¿Por qué lo justo? Pues porque, claro, si uno se lee la teoría general y trata de extraer las ideas propiamente de Keynes de ese libro, pues muchas de ellas no las encontrará en el actual mainstream neo-keynesiano. De hecho, un libro que creo que cualquier persona que considere que se está haciendo un seguimiento fiel de Keynes en los modelos económicos predominantes, no en los de hoy, sino incluso en los de hace 50 años, un libro que cualquier persona debería leer es este de aquí, que es la tesis doctoral del economista post-keynesiano Axel Leijonhufvud, que se llama Sobre la economía keynesiana y la economía de Keynes. Ese contraste entre una cosa es la economía keynesiana y otra es la economía que tal como la escribió John Maynard Keynes. Y bueno, ahí pues va desgranando muy diversas ideas que separan el consenso sobre el neo-keynesianismo predominante en su época, estamos hablando de años 60, es decir, todos esos modelos hoy ya están absolutamente caducos, pero la idea de fondo que existe un contraste entre lo que se modeliza hoy y lo que escribió Keynes subsiste, pues esa idea sigue siendo válida y existe esa diferencia. Por citarte dos, el libro de Leijonhufvud es mucho más amplio y mucho más rico, ¿no? Pero por citarte dos, incluso diría tonterías en las que consideramos que Keynes dijo algo distinto de lo que realmente dijo, ¿no? Por ejemplo, hoy se tiene, una de las características más compartidas en los modelos neo-keynesianos es que existe rigidez nominal en los precios. Y al existir rigidez nominal en los precios, eso genera los desequilibrios que hemos mencionado antes, porque si lo recuerdas, hemos terminado que Keynes pensaba que podía haber un colapso del gasto agregado y eso producir un colapso de la producción agregada. Pero claro, uno podría decir, bueno, pero si la producción agregada se abarata lo suficiente, si caen los precios, pues entonces la demanda, aunque se haya contraído nominalmente, volverá a aumentar en términos reales y por tanto la producción también aumentará. Entonces, esto se evita en los modelos neo-keynesianos, o una de las formas de evitarlo es asumiendo rigidez de precios. Entonces, parecería que Keynes considerara que el gran problema de las economías modernas es que precios y salarios sean rígidos. Pero es que Keynes era un defensor de la rigidez salarial. En la teoría general dice que los sindicatos tienen que hacer fuerza para evitar que los salarios bajen, aun cuando haya una contracción del gasto, porque él pensaba que una reducción de los salarios contribuiría a hundir más el gasto, porque si bajaban los salarios caería, ahí era un poco escéptico, pero pensaba que podría caer el consumo, pero sobre todo pensaba que, por un lado, si los empresarios esperaban que los salarios siguieran bajando, retrasarían las decisiones de inversión, ya invertiré cuando los salarios sean todavía menores, y a su vez, si se generaba un clima de tensión social, por la pugna de bajar los salarios, la demanda de liquidez podía aumentar y con ello los tipos de interés, lo cual contraería todavía más la inversión. Entonces, este es claramente un punto donde el mainstream lo que hoy entendemos por economía keynesiana se diferencia de la economía de Keynes. Y otro punto que creo que también ha sido una vulgarización de las ideas de Keynes
es pensar que Keynes, en la teoría general, escribe sobre el ciclo económico. En la teoría general, Keynes solo dedica un capítulo al ciclo económico. La teoría general no es un libro sobre las fluctuaciones cíclicas del capitalismo, aunque por supuesto también lo trata. Es un libro sobre lo que hoy llamaríamos estancamiento secular. Es decir, Keynes pensaba que el capitalismo había llegado a un grado de desarrollo tal que ya no quedaban oportunidades de invertir en el sector privado, también debido a las instituciones propias del capitalismo, que además hacían que si había oportunidades estas no emergieran o que fuera difícil coordinar, que se ejecutaran, por ejemplo, la financiarización de la economía, pero fundamentalmente es eso, que había un estancamiento de las oportunidades de inversión y por eso se necesitaba que el Estado aumentara estructuralmente su peso para suplir el gasto privado que no se iba a producir, y sin ese gasto privado, si el sector público no lo suplía, pues teníamos desempleo estructural. Entonces, claro, hoy realmente si recogiéramos las ideas de Keynes sería para hablar sobre estancamiento secular, pero en la tesis o la hipótesis del estancamiento secular no la suscriben a día de hoy todos los economistas, ni siquiera una mayoría de economistas. El más famoso que la suscribe hoy es Larry Summers y algunos más, ¿no? Pero desde luego el consenso no es que estamos en un estancamiento secular, y ese puede ser el consenso neo-keynesiano cuando Keynes, sus ideas económicas son ideas económicas para el estancamiento secular. Entonces, bueno, estas serían algunas de las cuestiones que distanciarían el pensamiento keynesiano, o el pensamiento, mejor dicho, de Keynes, del pensamiento de los keynesianos. Justo sobre eso te quería comentar, ¿no? Sobre quizá esa idea de las diferencias entre lo que realmente dijo y lo que luego se ha interpretado que dijo. Y yo creo que en ese sentido, o sea, eso liga con la última cuestión que te quería plantear, ¿no? Y es las críticas que se le han hecho, sobre todo por el canal en el que estamos y por ti, las críticas que se le han hecho desde el lado del liberalismo, pues desde Hayek, Friedman, Mises, Henry Hazlitt. ¿Crees que las críticas que le hacen estos autores, digamos, son justas en ese sentido, o que parten también quizá de ciertas malinterpretaciones de lo que realmente dijo o defendió? Bueno, eso ya es... O sea, yo creo que Hazlitt, por ejemplo, sí lo malinterpretan en algunos aspectos. Por ejemplo, yo creo que claramente el multiplicador keynesiano, Hazlitt presenta una refutación deliciosa, pero deliciosamente equivocada del multiplicador keynesiano. Ahí sí que creo que hay una mala interpretación. Decir que Friedman o Hayek malinterpretaron a Keynes, quizá por mi parte sería un exceso. También es cierto que es difícil interpretar a Keynes. Primero porque el propio Keynes fue cambiando continuamente de ideas, ¿no? Cuando Hayek le hace una crítica devastadora al Treatise on Money, que hasta ese momento era la obra cumbre de Keynes, pues al final Keynes, después de varias réplicas, le termina diciendo, bueno, ya he cambiado de ideas y espérate a que publique la teoría general y entonces me refutas. Entonces, tampoco estaba muy claro qué pensaba Keynes. Incluso la propia teoría general está abierta a múltiples interpretaciones y por tanto, bueno, si lo malinterpretaron, hasta cierto punto sería normal y comprensible. A ver, yo creo que las críticas que le hacen Friedman y que le hace Hayek son distintas. Friedman, en cierto modo, compra el marco keynesiano, ahí la famosa frase de que no se suele citar completa, ¿no? Todos somos keynesianos ahora, eso es lo que se suele citar, pero también dijo, y ninguno somos keynesianos ahora. Es decir, que en gran medida todos hemos comprado el marco analítico de Keynes, pero ninguno suscribimos exactamente lo que dijo Keynes. Entonces, Friedman en gran medida compra el marco analítico de Keynes y lo que hace es criticarlo o criticar los pronósticos que ese marco analítico generaba, ¿no? Es decir, Keynes pensaba que con el marco analítico que él había descrito, las economías estaban condenadas al estancamiento secular y a fluctuaciones cíclicas que procedían esencialmente de las fluctuaciones de la inversión. Y por eso se necesitaba una política, sobre todo fiscal activista, que estabilizara macroeconómicamente la economía. Friedman no coincidía en ese diagnóstico partiendo de premisas relativamente comunes. Friedman pensaba que las economías modernas exhibían mucha mayor estabilidad
del gasto de la que Keynes presuponía, básicamente porque, por ejemplo, el gasto en consumo no se determinaba por la renta corriente, sino que se determinaba a través de lo que Friedman llamó la renta permanente, con lo cual, aunque hubiese un hundimiento transitorio de la renta corriente, si mi renta permanente no ha caído, y esto creo que es algo de relativo sentido común, ¿no? Es decir, si yo me quedo parado, pero sé que el año que viene o en unos meses voy a encontrar empleo, pues aunque ahora no tenga renta, no dejo de consumir acero por el hecho de no tener renta. O tiraré de mis ahorros o me endeudaré contra la renta que voy a tener próximamente, o lo que sea, pero estabilizaré mi gasto, ¿no? Entonces el gasto es mucho más estable de lo que Keynes pensaba. Recordemos, Keynes decía, si cae la inversión, se contraerá amplificadamente el consumo. Friedman dice, cuidado, puede caer la inversión y que el consumo no reaccione demasiado, se puede estabilizar, puede ser el consumo mucho más estable y por tanto sí tenemos una cierta fluctuación de la inversión, pero no llega a la sangre al río. Y además él, digamos, empíricamente en la historia monetaria de Estados Unidos, que escribe junto con Anna Schwartz, la conclusión a la que llega es que los ciclos económicos, las crisis económicas por las que había pasado Estados Unidos, no eran crisis ocasionadas por fluctuaciones de la inversión, sino sobre todo por fluctuaciones de la oferta monetaria. Y sobre todo fluctuaciones de la oferta monetaria no como consecuencia del libre mercado o del capitalismo, sino de las instituciones monetarias estatalizadas que habían generado esas fluctuaciones monetarias desde el lado, si lo queremos, de la política. Él pensaba que, por ejemplo, la demanda de dinero era muy estable y además que no era especialmente sensible a los tipos de interés. Por ejemplo, Friedman no creía en la trampa de la liquidez, como sí creía Keynes, y él atribuía que la fluctuación del gasto, ya digo, no era una fluctuación derivada de los cambios en las expectativas de ganancia de los agentes, sino a fluctuaciones de la oferta monetaria. Y por tanto, lo que él proponía era un mecanismo de estabilización de la oferta monetaria, porque si la demanda es estable y la oferta monetaria también la conseguimos estabilizar, pues ya no habrá fluctuaciones dentro del sistema capitalista. Y además también era muy escéptico con la política fiscal porque pensaba que la política fiscal generaba más desestabilizaciones, que además podía elevar los tipos de interés y expulsar inversión privada, etc. La crítica que hace Hayek es una crítica distinta. Hayek no parte de las mismas premisas keynesianas. De hecho, Hayek es muy vixeliano y en el Treatise on Money Keynes era vixeliano, y cuando partieron los dos de premisas similares, digamos que Hayek machacó a Keynes, y eso llevó a que Keynes abandonara ese marco vixeliano de el tipo de interés natural y del equilibrio entre equilibrio macroeconómico vía tipos de interés del ahorro y la inversión. Entonces, Hayek, digamos que se revela contra estas premisas, que por cierto, estas en concreto tampoco las compartía Friedman, se revela contra esas premisas y contra el marco analítico general de Keynes, y la crítica que le hace es distinta. La crítica que le hace es, manipulando los tipos de interés a través de la política monetaria, lo que vas a generar son esos ciclos de auge, expansión y depresión que en parte tú quieres evitar. E incluso si intentas reanimar con política de gasto la economía durante las depresiones, lo que vas a hacer es prolongar la depresión, lo que vas a hacer es prolongar los desequilibrios, porque lo que hace falta en las depresiones, o sea, en las expansiones lo que tenemos es un desequilibrio entre ahorro e inversión provocado por la política monetaria que lleva a un exceso de inversión en relación con el ahorro. Eso dentro del marco keynesiano encaja mal, porque el marco keynesiano, pues el ahorro surge de la inversión. Es decir, si invertimos más, gastamos más, aumenta la renta, y si ahorramos parte de la renta, pues sube el ahorro. Entonces, da igual si hay equilibrio ex ante ahorro e inversión, lo importante es que termina imponiéndose ex post el equilibrio ahorro e inversión. Hayek dice que no, que el equilibrio tiene que darse ex ante, y si no se da ex ante se producirán desequilibrios. Y luego, si ese desequilibrio es el que ha causado la crisis, si tú intentas salir de la crisis relanzando el gasto, una crisis que viene del insuficiente ahorro en relación con la inversión, lo que vas a hacer es volver todavía más escaso el ahorro en relación con la inversión. Es decir, vas a perpetuar las causas que generaron esa crisis.
vamos, creo que tanto las aportaciones de Friedman como sobre todo las de Hayek, a las que estoy mucho más cerca, son muy relevantes para articular una crítica a Keynes, pero también es cierto, y creo que esto es en parte lo que falta, que Keynes hace una crítica bastante interesante a determinados mecanismos de coordinación dentro del capitalismo, especialmente a través de las fluctuaciones en la demanda de dinero, que esto es algo que ni Hayek ni Friedman toca. Friedman porque considera que la demanda de dinero es estable, por tanto, ¿para qué vamos a preocuparnos de los desequilibrios que pueden surgir de cambios bruscos en la demanda de dinero? Y Hayek porque no consideraba que el desequilibrio económico fundamental fueran las posiciones de liquidez de los agentes, sino, como he dicho, ese desajuste ahorro-inversión. Entonces, Keynes sí hace ciertas críticas que hay que responder, o no, pero si no las respondes, pues estás comprando en parte el marco keynesiano, claro, sobre cómo el capitalismo o las economías de mercado pueden alcanzar el equilibrio con fluctuaciones fuertes de la demanda de liquidez. Es decir, hace falta, a mi juicio, dentro de la tradición austríaca, pero bueno, también podría ser dentro de otras tradiciones, desarrollar una teoría financiera sobre cómo los agentes económicos son capaces de suministrar liquidez a los agentes que la demandan sin generar una contracción agregada del gasto y sin generar un deterioro, que esta sería la crítica que haría Hayek, ¿no? Si hay demanda de liquidez y tú suministras liquidez, pues estarás generando una expansión crediticia y por tanto estarás generando un ciclo económico. Pero la cuestión es que puede haber un incremento de la provisión de liquidez para atender el exceso de demanda de liquidez sin que haya ese deterioro de la liquidez de los agentes y por tanto sin que se esté gestando ningún ciclo económico. Y eso creo que en gran medida es lo que falta y lo que algunos economistas, pues por ejemplo Antalfequete, han intentado desarrollar con la idea de la doctrina de las letras reales, que es una vía de proporcionar, y hoy en día incluso en el mainstream esto está más o menos desarrollado, aunque creo que falta el encaje dentro de la teoría del capital, ¿no? Olmström y Tirol, por ejemplo, en su libro Inside Liquidity, Outside Liquidity, pues al final también te desarrollan esto, ¿no? Cómo a través de una estructura productiva más cercana al consumo se puede generar promesas de pago líquidas que satisfagan la demanda de liquidez de los agentes. Pero, desde luego, dentro de la tradición austríaca, falta resolver bien o falta sistematizar bien este punto para darle una réplica a Keynes, porque si no, decirle, no, el problema que estás señalando tú no existe y las soluciones que tú das van a generar desequilibrios, ¿vale? A lo mejor las soluciones que tú das van a generar desequilibrios, pero eso de que el problema que tú estás apuntando, que tú estás señalando, no existe, no es cierto. Y ponerte una venda en los ojos para no tener que reflexionar sobre ese problema, pues tampoco ayuda, desde luego. Bueno, pues Juan Ramón, yo creo que hemos terminado hemos llegado al final. La verdad ha sido muy, muy entretenido. Creo que más o menos hemos repasado, no sé si te ha quedado algo en el tintero, pero yo creo que más o menos hemos repasado. No, dime. No, quiero decir que del pensamiento de Keynes podríamos estar hablando mucho rato, ¿no? Pero, porque, por ejemplo, casi no hemos hablado de la trampa de la liquidez, ¿no? Y demás cosas. Pero, bueno, yo creo que lo esencial, pues, bueno, he dicho trampa de la liquidez, pero el término trampa de la liquidez ni siquiera lo usa Keynes, para que luego no haya nadie que se confunda o que quiera confundir. Aunque el concepto, o sea, la idea de fondo de la trampa de la liquidez sí está presente claramente en la obra de Keynes, aunque de nuevo, no como hoy se suele interpretar trampa de la liquidez, que este también es otro punto en el que se suelen coger ideas keynesianas sin realmente recordar qué dijo Keynes sobre ello al respecto, ¿no? Y la trampa de la liquidez se vincula a la cota cero de tipos de interés y Keynes no dijo eso. Realmente lo que se llama trampa de la liquidez estaría más en línea con lo que desarrolló Ralph Hawtrey sobre el agotamiento de las oportunidades de inversión y, por tanto, la ausencia de demanda de financiación para invertir, mientras que para Keynes la trampa de la liquidez es una posición especulativa que toman los agentes ante un contexto de tipos de interés muy bajos, anticipando que los tipos de interés van a subir en el corto plazo y, por tanto, protegiéndose frente al pinchazo de la burbuja. Pero bueno, digo que hay muchas cosas de Keynes que obviamente no hemos podido tocar, pero lo fundamental creo que sí lo hemos podido tratar. Sí, yo creo que esta entrevista era especialmente interesante, sobre todo por lo que comentábamos, ¿no? Porque es uno de los economistas más influyentes de las últimas décadas.
su pensamiento se ha seguido desarrollando. Es verdad que es un autor, así como no le ha sucedido a muchos otros autores, que efectivamente no se habla mucho de él y quizá no se está entendiendo exactamente lo que nos dijo. Así que yo te agradezco mucho que nos hayas arrojado un pelín de luz entre toda esta maraña de información. Así que muchísimas gracias, Juan Ramón, como Nada, siempre. muchas gracias a ti y de nuevo felicidades por esta serie de entrevistas.